Buenas, buenas. Ya estamos en agosto. En cualquier momento llega Navidad. 1 de agosto, 12:46 del mediodía. Para hacer este video, estaba pensando y analizando varias cosas porque vamos a partir de un hecho que es, creo que, innegable, que para que haya una democracia sana tienen que haber diferentes ideologías y formas de pensar y justamente pues, la conjunción de todo eso es lo que hace que uno pueda vivir en esa pluralidad de opiniones, pero en paz, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sucede que a raíz de todo lo que ha pasado en Venezuela el domingo pasado, que hasta el día de hoy ya lleva aproximadamente 17 personas fallecidas en los disturbios a causa de los resultados de las elecciones, de los resultados oficiales de las elecciones. Em, el día de ayer, hoy estamos jueves, el día de ayer miércoles, José María Villalta, líder del Frente Amplio, del Partido Frente Amplio, compartió un mensaje. Pero ¿cuál es el tema con este mensaje? En realidad, el problema no es de que sea del Frente Amplio, por más de que algunos estén de acuerdo o en desacuerdo con ese partido político, ¿verdad? Eso es una decisión muy particular de cada persona. Y no es un tema, lo que se va a desarrollar ahorita no es un tema con la ideología propiamente que ellos puedan tener, sino sobre las opiniones que se están generando a raíz de ciertas personas que son líderes de ese partido político y que esas opiniones pueden generar confusión o incluso algún tipo de inestabilidad justamente por las comparaciones que se hacen. Entonces, vamos a ver ese mensaje que comparte José María Villalta en sus redes. Dice, sobre lo acontecido en Venezuela y la vía democrática, dice, el primer y segundo párrafo creo que son los más importantes y en los que me voy a centrar porque los siguientes ya les voy a decir a qué refiere más o menos. Dice, en Costa Rica el político más parecido a Nicolás Maduro se llama Rodrigo Chávez y ya uno dice, ¿cuál es el sentido en la estructura del mensaje? ¿Cuál es el sentido de comenzar con esa línea? O sea, vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela. Lo que uno quiere saber es cuál es la posición de José María Villalta y del Frente Amplio sobre lo que está pasando en Venezuela. Ya los diputados del Frente Amplio han comentado algunas cosas en la Asamblea Legislativa, pero ya ahora es su líder, uno de los líderes principales, ¿verdad? O el líder principal del partido, quien se pronuncia. El político más parecido a Nicolás Maduro es Rodrigo Chávez, o se llama Rodrigo Chávez, una afirmación directa. Vamos a verlo objetivamente. En este momento, Nicolás Maduro es el presidente eh, nombrado, asignado o anunciado por la Comisión Nacional de Elecciones o por el Tribunal Supremo de Elecciones de Venezuela. Ok, el CNE. No me acuerdo cuál era la palabra exacta del C. Entonces, Nicolás Maduro preside un país cuya cuarta parte de su población se ha ido a causa de la pésima gestión que él y su movimiento político ha desarrollado. Aquí está. De los casi 8 millones de personas, 7,7 millones de personas que se han ido de Venezuela a partir del año 2017 por toda la crisis económica generada desde que vienen no solamente las restricciones o las sanciones económicas de Estados Unidos, sino de toda la política anterior en una Venezuela en crisis desde hace 25 años cuando asume Hugo Chávez, ¿ok? Desde el 2017 a la fecha, 3 millones de personas se han ido de Venezuela hacia Colombia. 1,5 millones a Perú, más de medio millón a Estados Unidos, más de medio millón a Brasil, casi medio millón a España, entre otros países, ahí Costa Rica. ¿Ok? ¿Eso qué significa? De que hay una cuarta parte de la población que se dio cuenta que ahí no puede vivir, de que ahí no tiene trabajo, que no hay dinero, que para sobrevivir, porque ni siquiera muchos de ellos salen de Venezuela a sobrevivir.
Es difícil para algunos de ellos llegar, incluso caminando a otros países, para poder generar ingresos y mandar a Venezuela. ¿Ok? Muchos de ellos sobreviven afuera mientras sus familias, casi que la totalidad de las familias en Venezuela están desintegradas porque pónganse a pensar, una familia de 4 personas, una está fuera del país por obligación. ¿Ok? Entonces, ese es el primer dato. En Costa Rica ha habido una migración, un escape de los costarricenses a causa de que no hay condiciones de trabajo, no hay dinero, todas las condiciones sociales son pésimas. No, eso no está pasando. ¿Ok? La revista CNN, CNN, perdón, CNN en español, publicó justamente una serie de estadísticas, por ejemplo. em, Casi la mitad de los medios televisivos y radiales han sido exterminados o anulados, desaparecidos, que llaman de ya no existen, ¿ok? En gran parte porque iban en contra del gobierno. Entonces ahí va a haber quienes dicen, pero Rodrigo Chávez también le ha dado durísimo a La Nación, a CRO y a Teletica. Hay un conflicto, efectivamente hay un conflicto entre ambas partes, que hay menos inversión en publicidad en esos 3 medios, eso también es cierto, pero quienes siguen el pulso de esta noticia como tal, ese dinero, ese 80% de la pauta estatal que manejaba el SINAR, que ya no les llega específicamente a esos medios y a unos más, se distribuyó en una gran cantidad de medios de comunicación. En este momento en Costa Rica hay más medios de comunicación entre los regionales y los que han aparecido en plataformas digitales. Hay más medios de comunicación que hace algunos años, que hace pocos años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay libertad de expresión y hay libertad de prensa y no se ha cerrado ni un solo medio de comunicación. Hoy anuncian, por ejemplo, el despido de Keila Sánchez y de Gypsy Montoya de Teletica, si no me equivoco, Gypsy también, no vi la noticia completa, y porque cierran un programa. Ok, que Teletica está en una crisis económica y financiera, por supuesto, porque de lo contrario no habrían los despidos que han habido últimamente. ¿Eso a causa de qué? ¿Únicamente por el recorte de pauta estatal? ¿O también hay un tema de modernización de sus plataformas enfocado hacia lo que en este momento la gente consume y por la vía en que lo consume? En otras palabras, la gente consume más ahorita por medios digitales y de repente Teletica no supo migrar a los medios digitales. ¿Ok? Yo veo el canal de YouTube de Repretel, tiene más de 1 millón de seguidores y no veo que algún canal de Teletica tenga esa cantidad de seguidores. Por ejemplo, hubo una migración correcta y probablemente están monetizando por esa vía y debe generar un ingreso importante e interesante, ¿verdad? Eso es una conjetura nada más. El punto es, pregunto yo, y aquí podemos abrir hasta un debate, incluso en los comentarios, ¿verdad? ¿Ha habido migración en Costa Rica? O sea, ¿hay personas de Costa Rica que se van del país a causa justamente de falta o de oportunidades de empleo? Creo que no. Por lo menos no hay una estadística de eso, no hay un estudio de eso, no se puede evidenciar. Dos, las familias costarricenses se han desintegrado a causa justamente de la migración. Tres, ¿hay menos medios de comunicación en Costa Rica en comparación a 3, 4, 5, 10 años para atrás? ¿O hay más? Cuatro, primero que todo, en un país como Costa Rica difícilmente puede haber una dictadura del tipo de la dictadura de Maduro, porque Maduro, su dictadura, porque es una dictadura, se fundamenta única y exclusivamente en la fuerza que tiene por parte del ejército. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Costa Rica no tiene un ejército. Ningún gobernante va a tener la posibilidad de imponer una dictadura de ese tipo. Jamás en la vida. Ok, el día que las Fuerzas Armadas le digan a Maduro, ya no te apoyamos, ese día Maduro se monta en un avión y se va, seguramente a Marruecos, donde tiene un montón de plata guardada. Ok, em, en Venezuela los servicios de salud son pésimos. Hay una crisis a nivel de atención de salud, o sea, atención a la población. También con el tema del acceso, bueno, la inflación es una cosa brutal. Hace
poquitos años, como 3 4 años, había una proyección de inflación del 300 y pico por ciento. Eso lo hablamos en la entrevista con Noia Costa, ¿ok? En el 2017, solo en el 2017, ese año, la inflación llegó al 55% de una colección de muy malos gobernantes, que desemboca en un ser impresentable como Maduro, que el día de hoy es el presidente porque así lo dijo el CNE. Entonces, aquí viene lo que resta del mensaje de José María Villalta. Primero, la comparación de Maduro con Chávez. ¿Cuáles son los elementos? Cuando uno afirma algo así, uno tiene que dar un criterio fundamentado, robusto, musculoso, poderoso, ¿ok? Se parece a Rodrigo, dice en Costa Rica el político más parecido a Nicolás Maduro se llama Rodrigo Chávez. ¿Por qué? ¿Por qué? Detallemos. Yo creo que si hay una serie de argumentos puntuales así claramente demarcados, entonces uno va a decir sí, tiene razón o no, no tiene razón. Dice, eso todo el mundo lo sabe. La generalización nunca es buena, ¿ok? Porque no todo el mundo lo sabe o no todo el mundo piensa igual. Más bien, cuando una persona habla generalizando de esa manera o con estereotipos o con prejuicios, lo que hace es cerrar lo receptivo de parte de la otra persona que escucha. ¿Por qué? Porque me está imponiendo una idea, porque me está diciendo que yo pienso lo mismo o que yo sé eso y no necesariamente yo tengo que compartir ese punto de vista. Por esa razón, continúo, por esa razón no comparto la deriva autoritaria ni el deterioro de la democracia propiciados por Maduro. Ok, en eso estamos de acuerdo. O sea, en Venezuela lamentablemente no hay democracia. Ok, no la hay. No la hay y ahorita les voy a decir por qué no hay democracia. Ni lo que intenta hacer en nuestro país su copia barata latina. ¿En qué momento, pregunto, ¿verdad? ¿En qué momento se han tomado decisiones o acciones que impactan directamente con la democracia, con la capacidad de decidir de la gente? Que eso es otra cosa, porque para decidir hay que informarse. Yo le digo a mis estudiantes, toda esta semana hemos hablado de eso. Cuando ustedes compran un celular, ¿se informan, sí o no? Sí, por supuesto, de que cámara, capacidad, resolución, garantía, marca, comentarios, respaldo, soporte, etcétera, ok. Y se informan igual para votar en las elecciones. Y muy pocos me dicen que sí. Nos informamos realmente para ejercer ese derecho y esa libertad de elegir a alguien, ya eso es una pregunta que cada uno se responde, ¿ok? Pero que en Costa Rica hay democracia, sí. Ahora, el hecho de que existan más medios de comunicación y que nos podamos informar mejor por diferentes lados sobre la realidad y hacernos nuestra propia opinión sobre la realidad, creo que eso aporta a la democracia. ¿Ok? En ese sentido, en el sentido participativo. ¿Ok? No me estoy metiendo en nada de lo que dijo Rodrigo Chávez, el presidente Rodrigo Chávez, sobre el tema de la democracia perfecta. Eso es algo más político e institucional. La referencia es la que hizo. Ahora me estoy centrando en esto. Dice, esto no significa que simpatice con la oposición venezolana, la cual tiene mucho liderazgo que parece una fusión entre Milei, Javier Milei, el presidente de Argentina, que, a ver, vamos a ver, si nos informamos un poquito, Argentina estuvo a esto de llegar a la hiperinflación, con más del 50% de pobres, a causa de un montón de gobiernos corruptos. No estoy diciendo que los gobiernos de izquierda sean corruptos necesariamente, gobiernos corruptos y de izquierda, que inflaron el gasto público de este tamaño a tal punto de que no podían sostenerse cada mes si no era imprimiendo más billetes. ¿Ok? Pero bueno, dice que Javier Milei lo tilda como algo negativo. Entonces dice, la cual tiene unos liderazgos que parecen una fusión entre Milei, Fabricio Alvarado. Yo digo,
¿cómo comparamos, verdad? No tengo el gusto de conocer a Fabricio Alvarado, ¿verdad? Pero el día de hoy él se pronunció justamente en la asamblea a causa de esto. Milei, Fabricio Alvarado y la reina María Antonieta. Además ha promovido invasiones militares extranjeras contra su propio país. Vamos a ver, o sea, voy a centrarme en este tema. ¿Por qué un presidente que trata de levantar una economía destruida como Javier Milei es algo negativo? ¿Y en qué sentido Fabricio Alvarado? Ok, vamos a ver, Fabricio Alvarado. Hace referencia directa a Fabricio Alvarado y aquí lo que vemos a nivel de mensaje es traer un pleito personal, porque hay una cuestión muy personal entre Fabricio, su partido y Frente Amplio. Ok, digan lo que sea, pero se tiran constantemente, ¿ok? Y son dos ideologías completamente distintas. Como ideologías pueden chocar, está bien, pero definan ustedes, yo no lo voy a decir, definan ustedes quién le falta respeto a quién. Si el Frente Amplio a Nueva República o Nueva República al Frente Amplio y por qué. Fundamentar una opinión siempre es importante, ¿ok? Lo voy a decir a ustedes así, se lo voy a plantear así. Pero el hecho es de que, ¿qué tiene que ver el pleito que hay entre Fabricio Alvarado y su partido y el Frente Amplio con este mensaje referente a Venezuela? No tiene ningún sentido. Y juntarlo con Milei. O sea, hasta este momento, en dos párrafos, hay un popurrí de ideas que todavía no terminan de cuajar. Todavía no estamos hablando de la situación de Venezuela. Ahorita voy a sacar un momentito nada más para hacer un resumen de lo que ha pasado en Venezuela. Dice, si votara en Venezuela, probablemente, en otras palabras, no votaría por nadie. ¿Ok? Probablemente no votaría por nadie, dice. Lo que sí está absolutamente claro es que el pueblo venezolano es que tiene derecho a decidir quién quiere que lo gobierne. Por supuesto que sí. El pueblo venezolano tiene todo el derecho de decidir quién quiere que lo gobierne. Por eso comparto las dudas y preocupaciones que han expresado gobiernos como Brasil o Colombia. No solamente Brasil o Colombia. Son un montón de países, son un montón, son incontables los países que no solamente han expresado dudas y preocupaciones, están realmente indignados por el fraude que ha habido en Venezuela. Y para decir que ha habido fraude, se lo voy a fundamentar. ¿Ok? Y los observadores internacionales como el Centro Carter, que también ha dicho de que eso está súper mal. O sea, la forma en que se llevaron las elecciones es fatal. Mientras estas dudas, como lo obliga la transparencia en la presentación de actas de votantes mesa por mesa, no sean aclaradas, no es posible reconocer el resultado de esas elecciones. Y aquí vamos a ver. Antes de las elecciones en Venezuela, cerraron las fronteras principalmente las terrestres, que comunican Venezuela. Son tres puentes, si no me equivoco, que comunican Venezuela con Colombia. Había un mar de gente, un mar humano gigantesco que iba desde Colombia hasta Venezuela a votar. ¿Por quién iban a votar si se fueron de su país justamente por la pésima situación? Por Maduro. Iban directamente a votar. Les cerraron las votar, y vamos a recordar esto, el gobierno de Venezuela únicamente permitió que de los 3 millones de personas que están en Venezuela pudieran votar, o sea, habilitaron para votar en los consulados de Colombia 7.000 personas, únicamente 7.000 personas. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto, el día de las elecciones en Venezuela le cambiaron la votación. Ayer le cambiaron el lugar de votación por ejemplo, que votaba en Escazú, la mandaron a la abuelita. No, no, tan pegado, perdón, es que yo voy por pista. Lo mandaron de Escazú a Cartago, ¿ok? Un adulto mayor que le digan que tiene que desplazar un día de votaciones de Escazú a Cartago, haría con lo que eso cuesta, de repente, si no tiene un vehículo, por ejemplo. Ese fue el siguiente timo o acto del gobierno de Venezuela. ¿Qué más pasó? Sucedió de que las salas tenían que cerrar a las 6 de la tarde y no cerraron, que hacía más largo el tiempo para transmitir los datos al CNE.
al Tribunal Supremo de Elecciones de Venezuela, ¿ok? Cuando cerraban las mesas, tenían derecho de ingresar los venezolanos, cualquiera, dice el reglamento, para efecto del de ingresar y observar el proceso de conteo físico, el conteo del sistema, porque ellos tienen un sistema digitalizado. Y resulta que en muchísimos lugares no lo dejaron pasar, pero un montón de lugares sí lo dejaron. Fueron ejército. En contra de las órdenes del ejército, de las cúpulas del ejército, muchas personas del ejército, muchos militares le dijeron a algunos representantes pueden pasar. Por eso es que María Machado tiene las actas en su poder, las originales, bueno, las actas que tienen la huella digital y la firma del testigo. ¿Ok? Actas que en este momento el gobierno de Venezuela no ha podido mostrar. ¿Por qué? Porque muy probablemente en este momento el gobierno de Venezuela está produciendo nuevas actas para poder mostrarlas al público con otros resultados. Las actas al 80 y pico por ciento, más o menos, que por ahí del 80% que tienen en este momento en su poder María Corina Machado y Edmundo González, tienen aproximadamente, los datos son 68 contra 30 y algo por ciento, ganando Edmundo González. ¿De dónde se sacaron el Consejo Nacional Electoral que Maduro ganó con 51%? Entonces, cuando los gobiernos o las personas o los líderes políticos no dicen, no condenan eso como un fraude realmente y dicen que están esperando las actas, lo que le están diciendo a Maduro es, algunos de ellos, termine de generar nuevas actas que empaten con sus resultados oficiales y poder decir que Maduro es el presidente electo. Todas las personas que en ese momento están manifestándose en Venezuela son millares, son cientos de miles de personas. ¿Cuántas personas se están manifestando para proteger los resultados del gobierno? Entonces, el hecho, el solo hecho de que en este momento la oposición tenga la forma de probar las elecciones y que el gobierno no tenga la forma de probar las elecciones hoy jueves, es porque hubo fraude. Y eso es lo que hay que condenar. Y de este fraude se sabía desde el mismo día de las elecciones cuando dan los resultados. Entonces, si Villalta dice de que lo que sí está absolutamente claro es que el pueblo venezolano es el que tiene el derecho a decidir quién quiere que lo gobierne, totalmente de acuerdo. Pero el decir que están esperando las actas para reconocer los resultados de las elecciones, ya ahí estamos cojeando un poquito. ¿Por qué? Porque un gobierno tramposo, corrupto, como el que lidera Maduro en este momento, eso es imposible. Es imposible que muestren las actas reales. Además, las elecciones fueron el domingo. El lunes en la mañana ya le estaban dando las credenciales como presidente electo sin mostrar las actas. Entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está el criterio para dudar sobre la legalidad de esas elecciones y de esos, no tanto las elecciones, sino de los resultados que están mostrando? ¿Ok? Y habla así que de resolución pacífica y seguir exigiendo la transparencia, sí, pero ahorita pacífico no hay nada, porque es el gobierno quien está repeliendo, arrestando con violencia manifestaciones de un 70% del padrón electoral, o sí, más o menos el 68% de las personas que votaron por otra persona. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si los 8 millones de venezolanos, los que pueden votar, de los 8 millones de venezolanos hubieran votado? Se pueden hacer una imagen de cómo hubiera quedado ese resultado. Póngale que la mitad hubieran votado. Maduro hubiera quedado con un porcentaje inferior al 15% o al 10%. Eso lo que significa es de que de repente un 90% de la población de Venezuela no quiere que Maduro siga. Y seguimos pensando de que cuando saquen las actas
Ya eso va a oficializar la legalidad y la transparencia de las elecciones en Venezuela. No. ¿Y qué es lo que pasa posteriormente? Bueno, posteriormente no. Lo de Villalta fue el día de ayer. Pero esto pasó, vamos a ver, bueno, posterior a las elecciones en Venezuela, hace 2 días, debe ser el martes, la diputada Rocío Alfaro Molina, diputada del Frente Amplio, publicó esta imagen que dice, el pueblo venezolano se movilizó, votó y decidió. Sí, pero no son los resultados que dio el gobierno. No lo son. Hay más pruebas y argumentos para decir que lo que el gobierno o el CNE está dando como oficial es falso, a decir que lo que está diciendo María Corina Machado y Edmundo González es falso. Y si no, vuelvan a ver los ojos a las calles de Venezuela y ahí se van a dar cuenta. Hagan un conteo, ahí sale la votación. ¿Ok? No hay prueba alguna de fraude. Personalmente, difiero. Hay una cantidad enorme de elementos para definir el fraude. Enorme. ¿Cuál como prueba? Bueno, María Corina Machado tiene las actas de aproximadamente el 80% de las votaciones que están con huella digital y con firma y da por ganador a Edmundo González. El gobierno no ha mostrado actas, con la excusa de que la oposición realizó un ataque cibernético y que destruyeron los sistemas del tribunal, bueno, del Consejo Nacional Electoral. ¿A quién le servía que el Consejo Nacional Electoral tuviera un ataque cibernético? ¿A la oposición o a Maduro? Contesten ustedes. Ya vamos a respetar la autodeterminación de los pueblos, correcto, sí, los pueblos tienen que decidir. Los procesos electorales soberanos de otros países y el principio básico del derecho internacional de la no injerencia. Es que aquí, a ver, los países pueden separarse por fronteras, pero es una sola masa humana, es un solo género humano. ¿Y quién quiere que Venezuela esté mal? ¿Qué diferencia hay entre un ser humano de Venezuela y un ser humano de Costa Rica? Si lo diferenciamos, eso es xenofobia. Ellos tienen un territorio, tienen sus leyes, tienen un esquema democrático que está violentado y ellos decidieron algo que no está sucediendo. Cerrarse los ojos ante eso es una elección muy irresponsable como mínimo, por decirlo así. Desconocer sin pruebas. María Corina Machado tiene las actas en su mano digitalizadas y las puso a disposición de cualquier persona del mundo que lo quiera ver. ¿Ok? Sin pruebas, un proceso electoral es un irresponsable acto de incitación a la violencia contra el hermano pueblo venezolano. Nadie está violentando o incitando a la violencia contra el pueblo venezolano. ¿Ok? Más bien, quien está desconociendo los resultados reales es Maduro y todo su séquito. ¿Ok? Un proceso electoral es o sea, desconocer sin pruebas un proceso electoral es un irresponsable acto de incitación a la violencia contra el hermano pueblo venezolano. Vea, eso había que decírselo o hay que decírselo a Maduro, porque él es el que está desconociendo. Entonces, vamos a ver, los políticos sean de derecha o de izquierda, tienen seguidores. ¿Ok? Y aquí es donde viene el tema medular para mí. Los políticos tienen seguidores. Esos seguidores, en algunos casos, van a creer ciegamente lo que ellos digan, lo que estos políticos digan. Si los políticos dicen de que las elecciones en Venezuela han sido transparentes y que las van a confirmar cuando el CNE publique las actas, estamos muy mal porque el CNE ya debería tener las actas desde el mismo domingo, pero las tiene la oposición. Y si promovemos un mensaje de ese tipo y no nos vamos al sentido común, realmente estamos promoviendo ideas incorrectas. Y esto no es con la ideología de izquierda, los principios del Frente Amplio. Si ellos creen en eso, muy bien. Adelante, democracia, libertad de pensamiento, libertad de expresión. Pero las opiniones que se generen, que defiendan lo indefendible, eso sí es irresponsable. Y un comunicado como el de José María Villalta, donde hace
una licuadora de ideas, metiendo a Fabricio, a Milei, a Rodrigo Chávez, a María Antonieta. O sea, es algo inentendible desde el punto de vista de la comunicación, de la construcción de una redacción de un texto, es algo inentendible. A veces, quizá, uno queda mejor no diciendo nada que diciendo algo que no se comprende. Muchas gracias.